tienen que ser incorporados a la base de datos con la mayor consistencia posible. Eso significa que, por ejemplo, en el ejemplito ese que vimos de la definición de las capacidades de procesamiento de los alumnos, cuanto más precisos sean los datos, es mejor. ¿Por qué? Porque le va a dar una información en forma directa. Pero el hecho de que sea tan preciso implica que existen grandes restricciones en los datos válidos y a veces no se arriban a esos datos válidos. Entonces también tiene que ser un poco flexible. ¿Cuál es el nivel de flexibilidad aceptable? Generalmente es empírico eso, lo prueban. Entonces, a ver, eh, ustedes están pensando en un grupo de personas que no saben en realidad cómo se va a comportar, porque no lo están viendo. Están imaginando cómo va a ser una encuesta, trabajando con un grupo ideal, que es el grupo de alumnos, pero en realidad nadie probó, nunca se probó, nunca a nadie se le ocurrió agarrar a un grupo de personas y preguntarle, che, describime qué equipamiento tenés, como para armar una encuesta, con buen criterio. Eso no lo tenemos. Con lo cual es válido que planteen un montón de cosas porque no hay demasiado conocimiento, digamos. Ustedes no ven, no existen ejemplos en la realidad. Pero en un sistema que ustedes les mandan a relevar, en donde van a trabajar, sí van a tener esa información, porque el sistema generalmente está funcionando. Raramente es un sistema nuevo, ¿sí? Cosa que le estoy pidiendo en el trabajo práctico 2. En ese es un sistema nuevo. Pero sí ustedes saben cómo son las cervezas, sí ustedes saben cómo son los bares, sí saben ustedes cómo son los clientes de los bares y los usuarios de aplicaciones de celular. Entonces, más o menos van a tener un mejor criterio que pensar en cómo describir un sistema, porque lo van a ver desde el punto de vista operativo, es decir, ¿para qué lo quiero? Cuando yo planteé, dije, che, hagan una encuesta, que lo quieren ver los profesores, qué sé yo, y qué idea, no sé qué, el profesor para qué le sirve. Es muy difícil de plantear, ahora es un poco más real, con lo cual los datos pueden ser bastante más acotados, ¿sí? Entonces, eso implica que ustedes los datos los van a definir en función de la existencia real de esos datos, o sea, qué es lo que se considera o qué es lo que define esos datos, cuáles son las características, que las planteamos en la primera clase, ¿sí? Lo de la precisión, el tipo de datos, bueno, todo eso. Eh, y por otro lado, ¿qué es lo que le permite el motor de base de datos? ¿Mm? Porque ustedes cuando van a implementar una base de datos necesitan implementarla sobre un motor de base de datos. Por lo tanto, está atado el diseño a el motor de base de datos donde lo van a implementar. Pero el tipo de implementación normalmente es estándar para todas las bases de datos relacionales. En el momento de definir la base de datos, sí tiene que ser específico con ese motor de base de datos. Ahora, en el momento de diseñar por ahí, es- pueden ser bastante cercano a la versión final, la versión que van a implementar. Entonces, lo que necesitan hacer es un modelo de la base de datos que van a implementar con un criterio eh, ya mucho más relacionado a cómo se va a implementar. Por ejemplo, puede ser MySQL. Yo le voy a, no le, yo lo hago en MySQL porque es lo más accesible y lo más estándar, pero pueden hacerlo en cualquiera, pueden hacerlo en cualquiera. Eh, la otra característica que tienen, eh, aparte de la cuestión real, es la seguridad en los datos. O sea, ustedes cuando diseñan una base de datos tienen que evitar que se caiga en inconsistencia de los datos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a armar la base de datos, tienen que tratar de evitar la mayor cantidad de repeticiones posible y de tratar de definir un dato una única vez. Entonces, lo que le decía siempre, en el domicilio ustedes escriben nombre de la calle, número, pero la provincia
el partido por ahí no lo escriben. Por ahí lo dan a elegir de una lista de partidos válidos y de una lista de provincias válidas, con lo cual están codificados. Entonces ustedes lo que hacen internamente, por ahí el que tiene la visión externa a la base de datos, o sea, el que está manejando la aplicación, ve que hay una lista de partidos y una lista de provincias. Entonces dice, vamos, todavía, alguien las cargó por mí. Entonces elige la provincia, una vez que elige la provincia, seguramente se le recarga el selector de partido y le muestra todos los partidos que hay dentro de esa provincia, todos los departamentos de esa provincia. Bueno, listo, elige. Y ya está. Pero eso implica que está restringido la carga de esos datos. Esos datos están restringidos de alguna manera, ya están precargados. Y lo único que tienen que hacer ustedes es seleccionar el dato que corresponde a la cuestión real. O sea, esa persona en qué partido vive y obviamente el partido está indicando qué provincia, de qué provincia se trata. Por más que existan dos partidos con el mismo nombre, no importa. General Alvear. General Alvear hay en Mendoza, hay en Buenos Aires, no sé si hay en algún otro lugar. General San Martín debe haber en todas las provincias de la Argentina, probablemente. No sé si en todas, pero en una gran mayoría debe haber partido General San Martín. Entonces, bueno, pero eligiendo uno de esos partidos General San Martín, seguramente están indicando a qué provincia pertenece. Muy bien, Juan. Este, con eso que están haciendo, están estableciendo una limitación en el diseño. Están diciendo, los partidos ya están precargados y los únicos válidos son estos. Entonces, existe una tabla de partidos y también existe una tabla de provincias. Ok, están todas codificadas. Entonces, se denominan tablas paramétricas. Entonces, cuando hacen el diseño, se atan a eso. A que en el domicilio no se carga ni partido ni provincia. No se carga. Solamente se elige entre los códigos válidos. Eso en el momento de análisis no está especificado. O sea, cuando ustedes están analizando los datos, ustedes saben que el domicilio tiene calle, número, alguna indicación de piso, unidad funcional, etcétera, 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 departamento, lo que sea, eh, y el partido y la provincia. Pero cuando lo van a implementar, acotan para que no haya inconsistencia. Y en ese momento es donde ustedes le ponen importancia, la importancia que realmente tienen los datos. Y el tema de reducir la cantidad de errores, los acotas para ver cómo hacen ese diseño. Entonces, bueno, eso está planteado acá. En principio, cuando ustedes tienen que hacer un modelo racional, tienen que pensar que existen relaciones base y relaciones derivadas. ¿Qué son las relaciones base y las relaciones derivadas? Las relaciones base son las que están almacenadas en la base de datos. Las relaciones derivadas son formas de ver los datos que no están almacenadas, sino que están calculadas. Es lo que se denomina una vista de la base de datos. Entonces, si yo quiero ver una factura, normalmente hago un proceso en el cual mezclo el encabezado de la factura con el detalle de la factura y pongo el nombre del cliente, cosa que el nombre del cliente está almacenado en la tabla de cliente. En la factura está solo el código del cliente. Entonces, armo una tabla, que ese es el sentido que se le da a lo que se denomina relación en el modelo racional. Armo una tabla ficticia, donde yo mezclo datos de distintas tablas y lo muestro como si fuera una tabla con la información útil para reaccionar a una determinada demanda. Eso extrae información de distintas fuentes. Eso es el objetivo del diseño de la base de datos. O sea, las relaciones derivadas son las que son verdaderamente útiles. Las relaciones bases son las que aseguran que los datos tienen poca posibilidad de estar corruptos. ¿Está? Entonces, cuando yo armo el diseño, tengo que pensar cómo evitar la corrupción de los datos. O sea, cómo darle restricciones a los datos para que no se guarden datos basura. Pensando que después yo cuando vaya a mostrar esos datos, no los voy a mostrar como lo almaceno. Lo voy a mostrar como tiene sentido lógico verlo. ¿Está? Entonces, bueno, por más que yo lo vea de una determinada forma, lo voy a utilizar de una determinada forma, igual lo tengo que implementar de otra. Después vamos a ver, el proceso eso se denomina normalización. El proceso de transformar una tabla con errores, ¿sí?
con errores de diseño a una tabla bien diseñada. ¿Ok? Bien. ¿Qué son las restricciones? Las restricciones son obligaciones que tiene que tener el que va a incorporar información a las tablas, o sea, a la base de datos. Hay restricciones que son propias del diseño. Por ejemplo, si ustedes ponen, definen una tabla de clientes y definen una tabla de ventas, de facturas, seguramente la factura va a requerir el código del cliente. Entonces ahí ya va a existir una restricción. Cuando van a cargar una factura, les pide el código del cliente. Si el cliente no está cargado, no pueden emitir factura. ¿Mm? Entonces se va a limitar la inconsistencia de que tengan una factura y no sepan de quién es, porque los obliga a cargar el cliente primero. Entonces, listo. No tiene el cliente definido, seguramente por el que diseñe la aplicación diga, bueno, antes de hacer el pedido de almacenamiento del dato, antes de solicitar a la base de datos que almacene los datos, tengo que definir el cliente. Entonces le abre una ventana, le pone que cargue los datos del cliente y los datos del cliente con restricciones, obviamente. Que al menos exista la razón social, que el quit sea válido, etcétera, etcétera, etcétera. Que exista sí o sí domicilio, que exista una forma de contacto, no sé, las cosas que ustedes le pongan como restricciones. Esas restricciones también pueden ser provocadas por el que diseñó la base de datos. Entonces, si por ejemplo, no sé, eh, cantidad de hijos, por ejemplo, limitarla a X cantidad. Entonces ponen un dígito decimal. ¿Cuántos hijos puede tener la persona? Hasta 9, de 0 a 9. Pero eso es por el diseño de la base de datos. Pero ustedes pueden poner 2 dígitos y limitarlo a 20, por ejemplo. Entonces, en el diseño de la base de datos incorporan una restricción. Le dicen que tal campo tiene 2 dígitos decimales de tamaño y le crean una restricción donde dice que el valor tiene que ser menor a 20 o menor o igual a 20. Entonces, hay una restricción que le impone el diseñador de la base de datos. ¿Sí? Eso es lo que se denomina reglas del negocio. O sea, aparte del diseño que está atado a cómo se manejan o cómo se definen los datos dentro del sistema donde se va a aplicar, o sea, del sistema, como se dice, de datos, digamos, el sistema real. Este, Aparte de eso, ustedes pueden definir restricciones que no tengan que ver con cómo diseñaron y que se apliquen a valores que están restringidos en la operatoria del sistema real. ¿Sí? Ok, entonces son importantísimas las restricciones, porque las restricciones van a evitar que ustedes guarden basura, guarden datos basura. Es muy importante. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, vamos a verlo más adelante. ¿Qué es un dominio? Esto está definido, ya lo saben, a esto lo hablé 20.000 veces. Un dominio son los valores válidos que puede admitir un dato. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el quit tiene que comenzar con ciertos dígitos. Entonces es una restricción de dominio. Los 2 primeros dígitos del quit tienen que ser un valor que esté comprendido entre 21, 23, 27, 20, 30 y 33. Creo que esos son los únicos valores válidos. Los 2 primeros dígitos del quit. Cualquier valor que ustedes traten de incorporar dentro de un quit que no tenga esos dos valores iniciales es un valor inválido. ¿No? Está fuera de dominio. Lo mismo que si declaran, por ejemplo, el almacena, que yo, el peso de una persona. Tienen que establecer un criterio de dominio. Tienen que poner un valor mínimo, un valor máximo. Yo, 25 kilos de mínimo, por decir algo. Excepto que tengan bebés o niños pequeños. Porque si son todos adultos, pueden establecer un mínimo más o menos aceptable. 50 kilos, 40 kilos. No sé, la verdad que no sé. Si fuera relevante, obviamente. Si no es relevante, no. No, porque va a generar una restricción de algo que no tiene verdadera importancia. Lo lógico es que si se almacena es porque tiene alguna importancia. Bien, entonces el dominio es en qué caso los datos son válidos, en qué conjunto de valores se puede considerar que el dato es válido. Lo que están fuera de dominio tienen que ser
invalidado de alguna forma o bloqueado de alguna forma que no se pueden almacenar. Si los dominios están bien definidos. ¿Ok? Otra cosa muy relevante es la, la definición de lo que es clave primaria y clave foránea. Esto lo vimos en la clase pasada. No en ese, no en la forma en que lo ven acá, pero es muy relevante para el diseño de la base de datos en forma relacional. O sea, las bases de datos relacionales le dan una importancia tremenda a este par clave primaria, clave foránea, porque es lo que establece la, las uniones válidas o las coincidencias válidas entre distintas tablas. ¿Sí? Y implica restricciones. Esto implica restricciones. ¿Qué es la clave primaria? La clave primaria es un atributo que identifica a la fila, o sea, al registro, entre todos los registros que existen en esa tabla. Está atado normalmente a un valor que es la clave candidata de la entidad, pero puede no ser, puede no ser. Puede ser que ustedes guarden datos que no tienen clave primaria, que no hay forma de definir una clave primaria. Entonces, ¿cómo hacen? La tienen que crear en una forma práctica. Entonces, simplemente las numeran. Cada una de las transacciones, como no tienen un dato que las identifique, listo, le ponen un número, le asocian un número. Entonces, primera transacción, segunda transacción, tercera transacción, y así, las numeran secuencialmente. Entonces, tiene un valor que yo no puedo deducirlo. Si voy a buscar esa relación, tendré que entrar por algún valor externo que me haga referencia a esa relación. Por ejemplo, quiénes están involucrados en esa relación. Entonces, un dato que me dé pauta, por ejemplo, una fecha, un determinado código de entidad, qué sé yo, de persona, de usuario, de lo que sea, o algo que esté relacionado con ese dato para ubicarlo. Eso es una eh, clave alternativa, ¿sí? O lo que sería un valor de superclave, o sea, uno de los elementos de la superclave. Entonces, con eso puedo ubicar por ahí una lista de posibles valores. Entre ellos, tendría que elegir específicamente lo que corresponde. Entonces, tendré que tener un proceso donde me muestre cuáles son los valores que encontró en base a los datos que yo filtré y yo podré elegir por clave primaria. Decir, bueno, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué quiero individualizar un registro? Para poder operar con ese registro, si lo tengo que eliminar o si lo tengo que modificar. Porque si no existe, al efectuar una operación de eliminación, puede llegar a afectar a más de un registro. Va a afectar a todos los registros que cumplan con las restricciones que yo ponga, si esa restricción no es única. ¿Sí? Ese es el tema. Ahora, ustedes pueden argumentar que hay un diseño de base de datos en donde una de las tablas no tiene clave primaria. Sí, pueden hacerlo. Es lógico. Desde el punto de vista operativo no sería demasiado lógico. Pero podrían plantear alguna circunstancia que diga, en este caso no tiene sentido. Por X motivo. Por ejemplo, por si es una tabla que tiene un único registro. Tienen que dejar asentado valor y ese valor puede ocurrir una única vez y no conserva datos históricos. Listo, ya está. Es un único registro. Entonces, ¿para qué quiero una clave primaria? Si es el único registro que existe. Bueno, listo, está bien. Puede ser admisible eso. Y la otra es decir, bueno, tengo una base, una tabla donde yo registro todo lo que va pasando. Cada tanto hago una interrupción y voy guardando un determinado valor. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir viendo cómo se comporta el sistema. ¿Me sirve para algo más? No, eventualmente lo borro. Es solamente para ver los últimos 20, los últimos 30. ¿Puedo individualizar a uno si quiero? No, en realidad no. En realidad yo lo que hago es contar cuántos eventos hay, sacar la cantidad de promedio, el promedio de eventos cada tanto, pero no necesito un deber de ser uno específico. Entonces no necesito una clave primaria. Bueno, listo, ok. Ok, simplemente pongo una clave índice. ¿Sí? O sea, un campo que por ahí admite repeticiones, pero que sirve para ordenar. ¿Sí? Espérame un segundito que hay un quilombo acá en casa con los perros. Denme un segundito.
El grito del silencio, ¿no? Ay, se siente. Ni una mosca. Ahora sí. Hay cumbia, bueno, ¿estamos bien hasta acá? Sí, sí, lo vamos escuchando, lo vamos siguiendo, profe. Ok, entonces la clave primaria es la que individualiza un registro. Ahora, cuando hay una tabla relacionada con esa tabla, esa clave primaria sirve en la otra tabla para indicar con qué registro tiene relación esa tabla. O sea, si una información depende de los valores que están almacenados en otra tabla, para indicar esa dependencia, se almacena la clave foránea. Si ustedes tienen una tabla donde este, de ahí se establece una relación con varios registros de otra tabla, la clave primaria de la tabla que ocurre una única vez, que es 1, se relaciona guardando la clave foránea en la tabla que tiene n ocurrencias. Entonces, de ahí la importancia relevante de identificar las relaciones. Cuando es 1 a n, es muy, muy, muy relevante identificar en las relaciones, en el diagrama de entidad-relación, cuando la relación es 1 a n. Porque eso va a implicar cómo van a armar ustedes las tablas. ¿Cuál va a tener clave primaria? ¿Cuál va a tener clave foránea? O sea, todas van a tener clave primaria, pero algunas van a tener clave foránea. ¿Cuáles van a tener clave foránea? Las que están relacionadas con otra tabla. Pero ¿cuál? Si hay una relación, ¿cuál de las dos es la que lleva la clave foránea? Bueno, la que es n. La que es 1 nunca, en general, no lleva clave foránea, excepto que tenga una relación 1 a 1. Y eso ya lo hemos charlado, cuando hay una relación 1 a 1. Que es una extensión de otra tabla. ¿Sí? Ok, entonces la clave foránea permite establecer una referencia entre una tabla y la tabla padre, digamos, la tabla que ocurre una sola vez. Bien, ¿qué es una clave índice? De nada, es un campo que permite ordenar. ¿Para qué quiero ordenar? Para acceder rápidamente al dato. Entonces, por ahí ustedes tienen una tabla diseñada donde tienen facturas, por ejemplo, la clave primaria es el código de factura o el número de factura. O quizás le agregaron, tienen un número de factura preimpreso que tiene muchos dígitos y tiene caracteres como guiones o cosas por el estilo, es medio inmanejable, entonces crean una clave alternativa más fácil de manejar que dice, bueno, yo le agrego un número, ¿sí? Un autonumérico que se numere 1, 2, 3, 4 y se va a dar el número de factura emitida, independientemente de qué código tenga esa factura. Bueno, listo. Pero también tiene una fecha de factura. Y normalmente ustedes tienen que agrupar por fecha, tienen que saber la factura que se emitieron en un determinado periodo de tiempo. Entonces, hacer una selección de las facturas que se emitieron en un determinado tiempo implica un proceso de recorrido de toda la base de datos. Las facturas normalmente implican, si la empresa es medianamente grande, implica una carga bastante pesada de proceso. Entonces, para acelerar eso, se establece un índice por fecha, por más que la fecha no es clave primaria. ¿Pero por qué es eso? Porque, bueno, cuando ustedes quieren establecer una consulta, van a decir que la fecha esté comprendida entre tal fecha y tal fecha. Entonces, en vez de ir a mirar registro por registro, accede al índice. ¿Qué es el índice? Como un vector. Es un vector donde tiene una fórmula que indica cuál es el valor y en qué lugar se encuentra ese registro. Entonces, hace un filtrado por ese índice. Y ese índice está relacionado en forma directa con la clave, ¿no? Con la clave par. ¿Mm? Bien, sigue el cachengue en casa. Bueno, acá hay un conjunto de reglas de integridad que en la clase que viene seguramente lo vamos a reemplazar, porque son muy importantes. ¿Sí? ¿Qué es ¿Qué son las reglas de integridad? Las reglas que garantizan que la información es fiable, que la información es de calidad. ¿Sí? Entonces, cuanto más reglas de integridad existan, más fiable va a ser la información. Y más difícil va a ser incorporar información, porque tiene que respetar toda esa integridad. Entonces, tampoco sean exagerados, o sea, sean o acoten
o generen las reglas de integridad necesarias para que no haya inconsistencia en los datos, pero no sean exagerados, porque por ahí agregan reglas de integridad que no tienen nada que ver con lo real. Entonces hay que ver específicamente dónde realmente los datos están bien definidos. Entonces, donde no hay definición, no invento una regla por inventar. Bien. Acá, bueno, una clave primaria, esto es lo que hablé recién. Es uno o un conjunto de atributos que permite identificar las tuplas de manera única en cualquier momento. ¿Qué son las tuplas? Acá habla de las tuplas. Las tuplas son los registros. ¿Mm? Es otra forma de denominar los registros de las tablas. Acá fíjense que dice una clave primaria es uno o un conjunto de atributos. ¿Qué son los atributos? Son los campos de las tablas, o sea, las columnas. Entonces, cuando habla de un conjunto de atributos, yo puedo elegir un conjunto de atributos como clave primaria. O sea que puedo decir que la clave primaria es compuesta. Por practicidad, yo me acostumbré a trabajar con clave primaria única. ¿Sí? Si existe un conjunto de atributos, si no tiene un verdadero sentido hacerlo, por un tema de restricción, de que ustedes ponen sí o sí una restricción, yo prefiero crear una clave nueva, ¿sí? En vez de poner dos o tres campos. Y sobre todo si es muy complejo. A veces no, a veces pasa que el conjunto de atributos por ahí son dos claves. O sea, por ejemplo, en una relación de tipo NaN, la tabla intermedia tendría como clave primaria la clave primaria de uno de los elementos de relación, la clave primaria del otro. De una clave compuesta. Ok, entonces, nada, es recontra usable, recontra fácil. Entonces, listo, no tendría demasiado problema en definir como clave primaria la conjunción o esos dos campos. Ahora, si es un poco más compleja, conviene ya crear una clave única que tenga asociado un número. Y si la clave no está por ahí, depende de cuestiones temporales y todo lo demás, listo, una clave autonumérica y listo. Cuando está perfectamente definida cuál es el valor de la clave, o la clave no es un atributo muy dominante, que diga, sí, este atributo define, no puede haber repeticiones. Bueno, no, si no estoy seguro, listo. Número secuencial, empezando desde el 1 en adelante hasta donde dé. Y listo. ¿Sí? Bien, acá lo de la clave foránea, ¿sí? Una clave foránea de una relación es un atributo que hace referencia a una clave primaria de otra relación. Eso es lo que acabo de mencionar. Hay un tema con los valores nulos. Puede ser como restricción que un campo no admita valores nulos. Que ustedes inhabiliten el contenido de un campo que no pueda tener valores nulos. Ok. O que admitan valores nulos. El problema está en qué pasa si ustedes admiten ese valor nulo. ¿En qué caso? Obviamente cuando ustedes tienen una restricción para un determinado valor y ese valor no está definido, admiten valores nulos. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, en un cliente el campo deuda, si tiene un acumulador de deuda, aunque sería un atributo, sería el resultado de un cálculo, sería un campo derivado, no sería un atributo esencial. Pero bueno, vamos a suponer que ustedes tienen, o vamos a suponer que tengan un límite acordado ¿cómo se llama? De lo que le pueden dar a crédito, ¿sí? El crédito máximo. No tiene un valor de crédito máximo. Ok, listo. ¿Qué pasa si no tienen idea? Cuando el cliente recién se anota, ¿qué valor le pone? Eso tiene que pasar por un área de análisis financiero, donde vean a ese cliente cómo se comportan, la envergadura de las compras que hace y todo lo demás, para decir, bueno, cuál es el límite de crédito otorgado. Entonces, listo, no está definido, campo nulo. Diablo. ¿Sí? Ok. Otro lugar, otra forma de definir un campo nulo es cuando a veces ustedes tienen armada una tabla y surge algún análisis posterior donde
les obligan a agregar un campo nuevo a esa tabla. Ese campo nuevo tiene que admitir nulos. ¿Por qué? Porque apenas lo definen, se lo definen a valores que ya están cargados y esos valores no tienen el valor definido. Entonces, listo, lo admiten como valor nulo, excepto que les pongan un valor por defecto. Entonces pueden establecer un campo con un valor por defecto. Entonces, al insertar, al agregar ese campo, ejecuta la acción de agregar el valor por defecto. O sea, en lugar de un nulo, le pone un valor establecido, que no es equivalente a un nulo, es un valor por defecto. ¿Sí? Qué sé yo, si quieren incorporar un dato que sea verdadero o falso, es muy fácil. Lo pone, bueno, sí, vamos a ponerle verdadero a todo, excepto que pase tal cosa y se lo cambio a falso. Entonces, listo, por defecto queda todo verdadero. O al revés, por defecto queda todo falso. Si no lo definen, si no ponen por defecto qué valor va a tener ese campo, cuando lo crean va a tomar valor nulo. No tiene que admitir valores nulos. Si ustedes añaden ese campo y le ponen como restricción que no admite valores nulos, le va a decir, no te lo creo nada, no puedo. Porque al crearlo le tengo que poner un valor nulo, si vos no definiste qué valor ponerle. Entonces, listo, no te lo puedo crear. Chao. ¿Mm? Entonces, en ese caso va a admitir valores nulos. Y la otra es donde dice acá para no tomarse en cuenta al hacer cálculos numéricos. Si ustedes tratan de hacer una operación con un campo nulo, le invalida el resultado directamente. Eh, no se me ocurre ningún ejemplo, pero bueno, en en forma práctica es lo que pasa. Cuando ustedes hacen una relación derivada, o sea, una consulta a la base de datos, que eso le genera una relación derivada, o sea, una tabla nueva, y en esa tabla tiene una operación. Si esa operación involucra campos nulos, el resultado es nulo. Directamente descarta los valores, no lo rellena, no lo toma por cero ni nada. Nulo, inhabilita el resultado. ¿Mm? Ok, bien. Bueno, esto de que acá se define que es un campo nulo, eso después es lo que acabo de decir. Regla de integridad de entidades. Fíjense, hay una restricción que ninguno de los atributos que componen la clave primaria puede ser nulo. Entonces, si usted define una clave primaria, el hecho de que lo defina como clave primaria los inhabilita al que el valor sea nulo. No pueden tener una clave primaria con valor nulo. Ni si es una clave compuesta, ninguno de los campos que conforman la clave primaria puede ser nulo. Tiene que estar todo perfectamente definido. Si no, no se les permite la carga de los datos. ¿Mm? Bien, esa es una restricción absoluta, que normalmente uno no lo piensa porque cuando labura con eso es ya adquirido en forma práctica. Bien, acá muestra una, una relación, una tabla relacionada. Y está mostrando, ya se está utilizando algo que vamos a ver ahora enseguida, en un ratito, que es un diagrama relacional. Esto no es un diagrama de antirrelación, es un diagrama relacional. El diagrama relacional se puede implementar de distintas formas, no hay una regla única. Según el software que ustedes utilizan, utiliza una diagramación distinta. ¿Sí? Entonces tiene alguna, o sea, no es que es algo que es un estándar. ¿Sí? Pero bueno, esto está hecho seguramente con alguna herramienta de Microsoft, por la forma que tiene. Uno se da cuenta en el diseño, cómo es el diseño gráfico de esto y puede deducir que es algo hecho, estimo yo, por un producto de Microsoft. En donde ustedes ven una tabla de pedidos, está la implementación de una tabla de pedidos que tiene como clave primaria número de pedidos. Una tabla de cliente que tiene como clave primaria el campo código. Y una tabla de artículos que tiene como clave primaria el campo y de producto. ¿Sí? Normalmente, si uno fuera más o menos práctico, lo que haría es, esta tabla de pedido tiene una relación 1 a n con los clientes. ¿Por qué? Porque un cliente puede hacer muchos pedidos, pero un pedido pertenece solo a un único cliente. Entonces, en este sentido,
es una relación uno a uno, pero en este sentido es una relación uno a n. Entonces la relación es uno a n. Entonces, un cliente puede tener muchos pedidos. Por lo tanto, en pedidos tengo que poner como clave foránea la clave primaria del cliente. Ok, acá está código, acá no está código. Bueno, se le puso cliente, se lo renombró con otro nombre. Hubiera sido mejor ponerle código. De hecho, este, yo me acostumbré a usar clientes ID. Todas mis claves primarias son ID. ¿Por qué? Porque me aceleran la consulta. Yo sé que todas las tablas que estoy utilizando, excepto alguna cuestión especial, la clave primaria es ID. Siempre es ID. Listo, chao. Esa es la clave primaria. Excepto que simbolice algo esa clave primaria. ¿Mm? Si es código de provincia, es ID. Excepto que esa inicial sea, por ejemplo, no sé, el código internet. Entonces no se llama ID, se llama código internet, o tiene un nombre, ese no me acuerdo ahora. Pero bueno, excepto que esté atado a una interpretación eh, que sea ya una clave estándar. Pero si no, si es una clave asignada por el sistema, es ID. Entonces tendría que tener ID de cliente. Y acá en pedido, yo no puedo poner ID. Y ahí sí haría una, un nombre para indicar que es una clave foránea, pondría ID, guión bajo, y pondría el nombre de la tabla a la que hace referencia. En este caso, ID cliente. Acá en artículos tendría ID, y acá sería ID artículo. Y en pedido tendría un número de pedido que es el ID. Entonces todas las tablas tendrían un ID. ¿Qué es el ID? La clave primaria. Pero la tabla de pedido que se relaciona con la tabla de clientes tendría un ID cliente. Porque hay un único cliente que hizo ese pedido. Pero un cliente puede figurar en un montón de pedidos. Entonces este código es único acá, porque es clave primaria, pero acá puede aparecer un montón de veces, en distintos ID pedidos, en distintos códigos de pedido. Un montón de veces. ¿Cuántas veces? Según cuántos pedidos haya hecho el cliente. Entonces el ID cliente acá va a ser la copia de la clave primaria y la tabla de cliente. Y lo mismo pasa con artículos. En un pedido se puede incluir un determinado artículo. Acá se supone que no tiene detalle, que es un número pedido por cada artículo. Pero un cliente puede pedir varios artículos, ¿sí? Y distintos clientes pueden pedir el mismo artículo. Por lo tanto, esto tiene una relación 1 a n. Un artículo está pedido en un montón de pedidos. Entonces, artículo aparece una vez y pedido aparece n veces. Por cada artículo, n pedidos. Un pedido, un único artículo. Entonces, acá, ID de artículo. Acá se llama producto y está indicado acá que la relación es esta. Hay veces que no está especificado la relación en el punto este. Está el diseño hecho, pero no está indicado cuál con cuál se relaciona. Acá es bastante claro. El campo, el código se relaciona con el campo cliente y el ID producto se relaciona con el campo de producto. Estas son claves foráneas. ¿Mm? Primary key, foreign key. ¿Se entiende eso? Se me quemó la mitad del cerebro, profe. Esto es muy relevante, chicos. Esto es muy relevante. Entender dónde va la clave foránea y dónde va la clave primaria. ¿Mm? Me bugué. ¿Qué es? Bugué. Bueno, Profe, de bug, de error. Sí, decime. una pregunta. Sí, Por ejemplo, en el ejemplo que dio, entiendo mejor con ejemplo. El vendedor, la empresa, le vende a un cliente que hace varios pedidos. ¿Está bien? sí. Ahí en ese caso, el cliente que tiene varios pedidos, ¿podría Sí. ser la clave primaria? El cliente que tiene varios pedidos. ¿En qué tabla? En la tabla de producto, de pedidos, digamos. No, nunca. Porque si vos pones como clave primaria en pedidos el cliente,
un cliente va a poder hacer solo un único pedido. Cuando vos quieras incorporar otro pedido con la misma clave, el motor de base de datos te va a decir no, porque vos definiste como clave primaria. Y la clave primaria es irrepetible e identifica un único registro. Y el registro ya lo usaste, jodete, no podés hacer más pedidos. Y eso sería un error gravísimo de diseño, pero gravísimo de diseño. Entonces, no puede ser clave primaria el cliente. Ahora, vos decís, puede ser como esta es una relación derivada, vos podés decir, ¿puede esto formar parte, el cliente puede formar parte de la clave primaria junto con el código de artículo? Si, si ese cliente compra una única vez ese artículo. Si ese cliente quiere comprar 2 veces ese artículo, no hay forma de ponerle acá una clave primaria distinta, porque está formada por el cliente y el código producto. El mismo cliente quiere otra vez el mismo producto, pero en otra cantidad y otro importe. ¿Y cómo hago si la clave primaria es código de cliente y código producto? Y es el mismo cliente con el mismo producto. No puedo. Otro problema de inconsistencia. ¿Sí? No lo puedo porque yo lo diseñé así. Tiene que aparecer esto una única vez. Si se repite, ya se perdería el concepto de clave primaria. Entonces no sirve como clave primaria. No hay otra alternativa que hacer esto. Poner número pedido. O la otra es incorporar algún dato más que forme parte de la clave primaria, que varíe por cada pedido. Que puede ser la fecha. Entonces, como clave primaria pone cliente, producto y fecha. Pero Fecha, necesitas saber esos 3 datos para fecha y, por ejemplo, fecha y hora, por la fecha duda. y hora, tenés razón, fecha y hora, ¿sí? Porque el mismo cliente puede llamar o hacer 2 pedidos. El único problema acá con el tema de la fecha y hora que no se puede encargar al mismo tiempo. No, no, si en realidad sí. O sea, si el tipo te pide es el mismo cliente con el mismo producto y te dice al mismo tiempo, haceme 2 ventas, uno por este producto de cierta cantidad de importe y haceme otro la misma cantidad de importe y te lo pago de otra forma. O lo retiro ya y lo otro mándamelo con un camión. Y te encargó 2 veces eso. Y bueno, ahí ya no hay forma. Ahí ya no hay forma. Ahí la única alternativa es numerar los pedidos. Sí, Porque si ya hay coincidencia de cliente, producto y fecha, y bueno, no vamos a inventar más cosas. Ya es medio raro eso. sí, sí, entiendo, entiendo. Igual Ok. este diseño está mal, ¿tá? Porque un cliente podría pedir un montón de artículos en un único pedido. Entonces, acá faltaría otra tabla, que es el detalle pedido. El cliente se relacionaría con pedido, pedido con detalle de pedido y el detalle de pedido con artículo. Y no sería así. Esto está mal implementado. Acá te obliga a que un cliente te tenga que hacer un pedido por cada artículo. Sí, sí, la variedad es amplia. Esto es como una foto pequeña de un ejemplo. Exacto. Pero mi pregunta iba que, bueno, por lo menos en mi laburo con la base de datos es un poco más fácil de identificar una clave primaria, porque servicios, en este caso con productos, que está esa opción de que pase esto, de que haya varios pedidos en el mismo momento, diferentes vendedores, etcétera, a veces se complica generar una. Sí, hay que pensarlo bien. Sí, igual no Por eso que me son, confundo. son cuestiones esenciales estas, pero hasta que no practican o no diseñan, por ahí no se entiende. ¿Sí? Y si no es con ejemplo, a veces los ejemplos también. Porque yo por ahí estoy haciendo ejemplos de algo que es ideal y qué sé yo, si todos entienden cómo se maneja una empresa con el tema de los pedidos. Nosotros podemos tener distintas visiones de cómo se maneja un pedido dentro de una empresa. Ujú. ¿Sí? Porque cada empresa lo maneja como quiere y o porque nunca laburamos dentro de una empresa que labure con pedido. Entonces, bueno, qué sé yo me imagino que de una forma. Y a lo mejor alguien se está imaginando que de otra forma y no coincide. Y bueno, puede ser. ¿Sí? Pero Está tengo bien. que dar mi explicación junto con el diseño. O sea, diseño y digo, esto funciona así por esto. Entonces, medio complejo el asunto. ¿Ok? Regla de integridad referencial. Bueno, acá esta segunda regla tiene que ver con las claves foráneas. ¿Qué pasa con las claves foráneas cuando se elimina la clave primaria?
En principio, tiene sentido que la clave foránea acepte nulo. O sea, puede haber, vamos a suponer que los clientes, qué sé yo, se murió un cliente. Ok, listo, lo elimino de la base de datos, el diablo, chao. O no trabajo más ese artículo. ¿Qué hago? Lo saco de mi base de datos, lo elimino. Pero hay pedidos que en algún momento me pedían ese artículo. ¿Qué hago con ese pedido? Me están haciendo referencia a un artículo que no existe. Por lo tanto, cuando yo quiera borrar, la base de datos me va a decir, vos no podés borrar porque hay relaciones existentes con esta clave primaria. No, no podés borrar. Y no va a querer y no va a haber forma. Para poder borrar, lo que tengo que hacer, que todos los pedidos que tengan ese código de producto tengan el campo nulo acá. Entonces, ¿esta clave foránea puede admitir nulos? ¿Sí o no? Bueno, no es algo que se conteste tan fácil. Hay que ver cómo se opera con esto y qué significa esto y qué significa esto. En algunos casos es imposible. Eso no tiene lógica. Y en algunos casos puede pasar. Puede pasar que esté algo relacionado y que esa relación sea también temporal. Que pueda eventualmente tener que dejar este registro, pero tenga que romper esta relación. Entonces, bueno, ¿qué hago? Admito nulos. Sí, decime, Juan. Y si está fallecido, como usted dice, no se podría... Estás muteado. Sí, ahí está. Estaba hablando y cerrado el micrófono. No iba a salir nunca. Si está fallecido, como usted dice, y no se puede borrar, no se puede por lo menos, yo, no borrar, sino modificar, qué sé yo, poner fallecido, Sí, muerto, algo, ¿vio? Para que se den cuenta que sí, no dado va. de baja. Vos pones una fecha de baja. Lo lógico sería que el cliente tenga una fecha de baja. Entonces, no eliminás el registro del cliente, te queda en el histórico, vos tenés registrado ese cliente. No es más cliente, pero no puede ser más cliente. Bueno, listo, tiene una fecha de baja. Yo- Entonces, existe dentro de la tabla, vos podés hacer referencias de clientes. Si querés ver, hacer un histórico, un ranking, de a ver a quién le vendiste tal producto, por si tenés que rastrearlo por algo, por ejemplo, para ofrecerle. Vos decís, bueno, tengo clientes que compraban este producto. Ah, bueno, le quiero hacer una promoción mandándole un mail para que sepan que ya conseguí este producto. Bueno, me fijo que el cliente esté vigente, que no esté dado de baja. Ahí funcionaría. Y eso no sería igual a un eliminado. No, eliminar. Pero como esta base de datos es una cuestión transaccional, una transacción admitible es eliminado. Puede ser que me admita que yo elimine el registro. O que cambien. Ese. lo, lo que le quiero decir es que, o sea, que le pongamos ahí, que se entre paréntesis o algo, fallecido, muerto o algo así. No, 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 le pones fecha de baja. Listo. Es lo que te estoy diciendo, le Eh, pones una fecha baja. Y, y no sé qué es como fecha baja. Yo entiendo fecha baja que llega una fecha y ya no hace efecto a eso, la No, fecha no, baja. no. Que No, en un no entendí. momento vos tomás información de que ese cliente no es más cliente. Ya sea porque le pasó algo al cliente o porque vos decidís no venderle más. No tiene fecha baja. Listo, chao. Llegó el Eso, cliente hasta acá, listo. eso Si quiere ser. ¿Eh? de la fecha baja, no entiendo bien. O sea, que llega una fecha ya automáticamente ya No, pero no. no puede ser futura, tiene que ser pasada la fecha de baja. No, lo que pasa es que si no se ve en una base con filas, quizá no se va a entender. En una base real, digo. Chicos, si ustedes no pagan la cuota en el ESBA, ¿qué se imaginan que pasa? Es obvio que no vamos a poder loguearnos, no vamos a poder estar en la lista Bueno, del presente y cosas se así. pasan No a vamos a entrar al ser campus. alumnos dados de baja. Se Ah. guarda la fecha en que ustedes. ¿Para qué? Para no reclamarle el pago. Ahora ahí lo entendí. Un lindo ejemplo. Bueno, Ok, es lo mismo. ok. Exactamente lo mismo. Una circunstancia en la cual ustedes deciden que ese cliente no es más vigente. Pero no es algo que va a pasar en el futuro. Yo estoy previendo que va. No, 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 no. Es algo que pasó. Que por algún motivo el tipo no es más cliente. Ya no es más cliente. O porque cerró la empresa, si era una empresa, o porque se murió el tipo. O por lo que sea. O porque ya no le venden a ese segmento. Y no lo quieren más. Entonces, listo, le dan la baja. Viene el tipo y siempre se pelea con un vendedor. No, no le vendemos más, le digo. Dado de baja. Chao. En tal fecha, este registro dejó de tener validez. Entonces, cuando ustedes quieren venderle,
no lo va a ubicar a ese registro. ¿Por qué? Porque pone la restricción de que solo traiga a los clientes que están activos. Bueno, tienen un cliente activo. Vamos a suponer que ustedes Ok, digan, un cliente pasa un año que tengo todos los datos caducos. Entonces, antes de pedirle que actualice los datos, lo doy de baja, listo, divino, para tener una idea cabal de cuáles son los clientes actuales, sobre todo si yo tengo un arqueo de clientes. Y bueno, che, ¿cuántos clientes tenés? Y no voy a considerar cliente que hace 5 años que no me compra. Me fijo que yo en los últimos años. Entonces tengo una baja automática. Decir, bueno, si hace más de un año que no me compra, lo doy de baja. Si el tipo me vuelve a comprar, bueno, lo doy de alta de vuelta. Es un nuevo código de cliente que por ahí es el mismo tipo, pero empieza a regir desde ahora. Todos los beneficios que tenía por ser cliente viejo los perdió, porque pasó un año y no me compró nada. Entonces, chao, es cliente nuevo. No es cliente viejo, es un nuevo cliente. Y el diablo. Pero eso es la política que lleva la empresa. Pero bueno, les puedo inventar lo que sean. El tema es que ustedes vean una cuestión funcional en lo que estoy diciendo. En por qué los datos se registran como se registran. Tiene que tener lógica eso. Y es explicable. Ahora, puedo inventar algo que no tenga criterio. Y ustedes me dicen, che, pero sí, está todo bien, pero ¿cuándo va a pasar eso? En realidad no va a pasar nunca, porque lo que está diciendo es una pelotudez. Bueno, listo, ok, tienen razón. Entonces, es difícil que en la base de datos se pueda implementar eso. Está bien, estoy diciendo una pavada. Pero bueno, ya es una cuestión lógica. A eso voy. Ustedes se tienen que dar cuenta cuándo es lógico y cuándo no. Y en ese caso sí tienen que entender por qué. Y está bien que pregunten, che, la fecha de baja, ¿por qué le voy a poner una fecha de baja? Si yo no sé cuándo se va a dar baja. No, no, porque en realidad estamos haciendo una referencia a un dato histórico, de que en algún momento caducó. Caducó. No sé por qué, pero caducó. Entonces yo tengo, en vez de eliminar el registro, lo quiero dejar para el histórico. ¿Por qué? Porque yo tengo ventas de esa persona. Y si en algún momento me cae la FIP y me dice, esto que vos vendiste, ¿a quién se lo vendiste? Ah, lo borré. ¿Y sabe qué? Anda a pagar el muerto vos después. Entonces no, no lo puedo borrar. Listo, no lo puedo borrar. ¿Qué hago para indicar que el tipo no opera más? Y bueno, pongo un campo en donde me diga que ese tipo no está activo. ¿Puede ser un verdadero o un falso? Sí, puede ser. Sería mejor poner una fecha para saber desde cuándo no está activo, porque te da más riqueza, más información. Y ahí estaría más y mejor explicado el por qué. Y no viene mal eso, que se entiende. Porque nos vamos metiendo en el tema de la operatoria de la base de datos específicamente. ¿Se entiende? Sí. Alguien estaba esperando a ver si alguien, porque habían levantado la mano, no sé quién, levantó, No, bajó, yo, levantó. profe, levanté yo, pero tenía un ejemplo, pero ya lo aclaré. Gracias. Ah, ok. Bien, esto de la regla de borrado, fíjense esto, ¿qué ocurre si se intenta borrar la tupla referenciada por la clave foránea? Entonces, yo quiero borrar un cliente. Tengo pedidos de ese cliente. ¿Qué pasa con los pedidos de ese cliente? Entonces, en principio puedo restringirlo, decir, no, no. eh, Hay una restricción en el cual hay una restricción de clave foránea. Entonces, si la clave foránea tiene valor, es porque existe la clave primaria en ambas cuestiones. Entonces, esa clave foránea existe porque existe la clave primaria. Si yo elimino la clave primaria, deja de tener consistencia en la base de datos. Por lo tanto, tengo que impedir que eso pase. Entonces, me restringe. Me dice, no, no puedes eliminar. Ese cliente no lo puedes eliminar porque tiene un pedido hecho. Oh, bueno. Pero ¿y si puede ser que pase? Si puede ser de decir, si elimino un cliente, puedo eliminarlo. Y los pedidos no hay problema en realidad. Vamos a suponer que yo no registro facturas, son solo pedidos. Y bueno, si elimino un cliente no me interesan nada los pedidos. Entonces, listo, ¿qué hago? Hago una propagación. Antes de eliminar los clientes, el sistema automáticamente elimina todos los registros de de la tabla que tiene la clave foránea donde aparezca esa clave foránea. Entonces, ese cliente va a aparecer en un montón de pedidos. Esos pedidos los borro todo primero. Y después procedo a borrar el cliente. Entonces, se propaga el borrado. El borrado de una tabla que tiene clave primaria elimina todos los registros que
aparezca esa clave como clave foránea. Entonces, listo, chao. Queda con consistencia la base de datos, pero estoy arriesgando a que si borro mal algo, eh, hago una macana con los registros derivados, o sea, con las relaciones derivadas. Ok. Bueno. Y la otra es que se mantenga el registro, pero la clave foránea cambie. ¿Y a qué valor cambia? A un valor nulo. Entonces, que me admita en las claves foráneas un valor nulo. Cuando quiero eliminar el cliente, todos los pedidos de ese cliente, la clave no existe más, por lo tanto se pone en valor nulo automáticamente. Entonces no pierdo el registro. Ese pedido sigue existiendo, pero no sé quién me lo pidió. ¿Por qué? Porque no existe el cliente. Entonces va a haber pedidos que no tienen clave foránea. O sea que están los pedidos hechos, efectivamente pasaron, tienen el artículo pedido, lo voy a contabilizar igual, pero lo que no voy a saber es a quién se lo le cumplimenté ese pedido, si es que está cumplimentado, quién me hizo ese pedido. ¿Sí? Entonces son tres posibilidades que pueden pasar cuando se trata de eliminar esa clave. Lo mismo pasa para la modificación. ¿Qué pasa si yo modifico una clave primaria? En principio, ¿puedo modificar una clave primaria? No, La idea no, sería no. que no. No suele ser muy consistente modificar una clave primaria. No suele ser muy consistente. Pero hay problemas que a veces son de diseño. Creo que les daba el ejemplo en una de del registro de carniceros y matarifes. Que hay una tabla que es la tabla de usuario de faena, que tienen carnicero y matarife. ¿Qué son los carniceros? Son gente que faena hasta 50 cabezas de ganado, creo que era. No, 25 creo que son. Cabezas de ganado mensuales. Es el límite que tienen, no pueden pasarse de eso. Para su propio negocio. Tienen lo que se denomina un colgadero. Sí, no hay problema. Tiene lo que se denomina un colgadero. O sea que crían los animales, son de ellos, y ellos mismos lo cuelgan, tienen un lugar donde cuelgan el animal y lo faenan. Ok. Lo sacrifican y lo faenan. Entonces, y tienen su propio expendio de campo. Son carnicería de campo o carnicería de baja venta, que producen su propio producto. O por ahí que elaboran algún producto, entonces hacen ellos faenan y fabrican. O sea, mandan un frigorífico por ahí, pero mandan una cantidad muy baja. Entonces, no son, este, digamos, comerciantes de carne, en realidad. Entonces, bueno, usan la carne como materia prima. Entonces, bueno, tienen un código propio. Pero de repente se pueden transformar en materia si exceden una cierta cantidad. Entonces, la clave primaria que tienen asignada, que es un código que empieza en 500.000, tiene que cambiarse por un código que, no sé en este momento, va por el 100.000, creo que va. El código de los matarifes. Eh, Porque ese es el número que identifica, o sea, la clave primaria que identifica al hombre a la persona que hace faena, o sea, que faena animales. Entonces, bueno, pero es una restricción del tipo que se le ocurrió diseñar la base de datos, que de hecho no lo diseñó un informático. Se venía usando así en un libro. O sea, había un libro de inscripción donde una persona anotaba en ese libro. Anotaba secuencialmente los códigos y decía, bueno, este código pertenece a otra persona. Anotaba el nombre de la empresa o de la persona y decía, este es el código. Listo, ya está anotado en el libro maestro de faenador y ya quedaba ahí eternamente. Cuando se informatizó eso, hubo que respetar los códigos de ese libro y la lógica de ese libro. El libro estaba partido a la mitad. O sea, los primeros 500.000 números ya estaban reservados. Del 500.000 para adelante era para carniceros. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Se duplica. Entonces, es carnicero y también puede ser faenador al mismo tiempo. Pero para evitar eso, no puede ocurrir. No puede ser que la persona sea faenador y sea carnicero al mismo tiempo. Entonces, no puedo crear un registro nuevo. Tengo que de alguna forma decir, esta persona cambió la clave primaria. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Claro,
cambia la clave primaria, porque o es matarife o es carnicero, no puede ser los dos a la vez. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Decime. A mí se me había ocurrido otro tipo de ejemplo, más allá de un artículo, una venta. Sí, Yo lo había pensado desde, por ejemplo, la FIP, están las personas fiscales, que la sí, clave fiscal sería, por ejemplo, el quit. sí, De acuerdo al rubro, en este caso, si es monotributista, va a obtener eh, el artículo, en este caso, como está en el cuadro, ¿no? sí. Y la persona obviamente puede dar de alto o baja, o la FIP también te puede dar de alto o baja, pero siempre el registro queda eh, en una base de datos. ¿Eso Sí, se puede encajar en lo que usted está explicando o no sé si estoy correctamente explicando? sí, 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 exacto. Cuando un cliente, vamos a suponer eso, que sí o sí necesita tener una clave de AFIP. O sea, necesita tener el quit habilitado. Y bueno, sí puede ser una empresa. En una persona no pasa eso, pero en una empresa sí, que se funde la empresa o desaparece y nada, listo, ya está dado de baja. Presentó quiebra, chau. Sí, sí pasa eso. Ok, ok. Decime, Daniel. Hola, profe, buenas tardes. Disculpe que Bueno, le interrumpa, pero nada, me tengo que retirar y quería hacerle ah, una consulta antes. decime. Con respecto al trabajo práctico, al trabajo número 2, Sí. yo no sé, no entendí bien cómo es la presentación del trabajo, si es sobre una base de datos o se podría hacer, no sé, por ejemplo, en un Word y especificando bien todos los conceptos que está dando con la relación entre tablas, no sé cómo es la entrega de ese trabajo, si es grupal tampoco. Yo sé que ya lo habrá explicado, pero no estuve presente. No pudiste. Ah, porque no pudieron bajar, no pudieron ver el video. No, yo no lo pude ver por ahora. Bueno, La clase pasada ya la acabo de subir, ¿eh? ok, dale. Bueno, igual en cuestiones prácticas es grupal. Entonces, Ok, te metes dentro de un grupo y tu compañero te sí. explica cómo hacerlo. De todas formas, no es para mañana ni para la clase que viene, hay 2 o 3 clases más. Ah, está bien. Abrí en el foro un lugar para que suban los posibles diseños, ¿sí? Del Sí. diagrama de entidad-relación. Diagrama de entidad-relación ya no doy más, ya está. Ya tienen que aplicar. Con lo cual ya pueden ponerse a trabajar con el trabajo práctico. Como seguramente van a estar perdidos, seguro porque no hicieron ninguna práctica, Sí. vamos presentando los trabajos. O sea, necesito que ustedes desarrollen el diagrama, hagan un diagrama con lo que se les ocurra, pero que sea un diagrama de entidad-relación, ¿no? Ujú. Y súbanlo en el foro. O sea, si tienen dudas, si se animan a exponerse, ¿no? Lo Ah, está suben, bien. lo proponen. La clase que viene, profe, si yo veo algo que es grave o que sé yo, si es algo que puedo acotar, hago la acotación en el mismo foro, ¿no? Pero Sí. también va a servir para retroalimentarse y explicarlo, porque es algo que por ahí en texto no se explica tanto. Me puedes decir, sí, está bien o está mal, o tienen un problema acá. Y entonces, ¿por qué tengo un problema ahí? O sea, vos me decís que tengo un problema, ¿por qué? Y para explicárselo se lo tengo que contar. Entonces, necesito tener los ejemplos que los generen ustedes y los analizamos en clase. Ah, Y ahí perfecto. vamos redondeando el trabajo práctico. ¿Está? Perfecto. Perfecto, Ok, Entonces, profe. pero bueno, ¿cómo? el trabajo práctico número 3 es grupal o era individual, porque yo había entendido que era individual. No hay ningún trabajo práctico número 3 todavía. No hay ningún trabajo práctico número 3. El trabajo práctico es uno y 2. El uno está dividido en 3 partes. El uno lo tienen que entregar, la tercera parte es individual. Él me está preguntando sobre el trabajo práctico 2, que está para descargar, que es sobre Claro. es el de las cervezas. Ese es grupal. Ah, Exacto, exacto. El de la cerveza es grupal. ¿Cómo es? La encuesta termina siendo individual, sobre claro, una base grupal. yo individual y después lo terminamos siendo grupal. Y ahora el que usted dice es grupal también. Ya estoy No, perdida, perdón, no, me no, no, explota. no, 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 no. El uno es individual. Yo le dije, yo lo dividí en 3 partes. La primera parte era individual, la segunda parte era grupal para que lo discutan, y la tercera parte, que es la entrega de la metadata como diccionario de datos, como tabla, es individual.
Entonces el trabajo práctico 1, la tercera parte, es individual, pero tiene que basarse en la parte 2. Y la parte 2 Claro, de la claro. grupal. ¿Está? Es el trabajo práctico 1. Ahora, el trabajo práctico 2, que ni siquiera está para subirlo, es lo que estamos hablando ahora, que es el de la cerveza. El 1, hagan de cuenta que ya lo terminamos. Cualquier duda, tienen el grupo de WhatsApp y le preguntan a su compañero. ¿Por qué? Porque un montón ya lo entregaron. Ya vi que varios lo entregaron. No son 9, pero bueno, no sé hasta dónde vi el fin de semana que faltaban unos cuantos. Pero ya está, ya eran bastante. ¿Mm? ¿Ok? Sí, 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 ya entendí. Muy bien, Mica. Vamos a seguir con esto. Para no hacerla tan larga, álgebra relacional, les voy a hacer una síntesis. Existe como en la lógica un derivado que es el álgebra relacional, que trabaja con conjuntos y que está relacionado con la implementación de base de datos de tipo relacional. Entonces, hay definidas operaciones que se ejecutan sobre conjuntos de datos. ¿Cuáles son las operaciones? Bien, hay operaciones básicas y operaciones derivadas. Las operaciones básicas son la de proyección, que implica de un conjunto de columnas restringir a una cantidad menor de las columnas existentes. Eso es la proyección. Va a decir, bueno, yo tengo una tabla que tiene, dale, nos vemos. Yo tengo una tabla que tiene un montón de columnas, pero de esa columna quiero solamente observar estas columnas. Entonces defino una operación que me restrinja solo esas columnas. ¿Con qué se hace eso? Con un lenguaje que vamos a ver más adelante, que es SQL. El SQL esencialmente hace estas operaciones. ¿Sí? Bien, la proyección es elegir un conjunto de columnas de todas las columnas posibles. La selección es elegir un conjunto de filas de todas las filas posibles. ¿Sí? O sea, cuando yo consulto una tabla para ver los contenidos, a lo mejor todos los datos que almacena esa tabla no me sirven. Entonces, ¿qué hago? Hago una selección. En esa selección yo digo, bueno, se tiene que respetar esta condición. Selecciono bajo una condición. Por ejemplo, que todos los clientes tengan el campo baja en nulo. Entonces me va a traer todos los clientes activos. Por ejemplo, hablando del campo nulo. Entonces decir, bueno, tengo todos clientes, ok, tengo una lista de clientes infinita. Pero de la lista esa de clientes en realidad me sirven unos cuantos. Bueno, entonces cuando yo los quiero ver, no quiero ver los que son históricos. Eso de los históricos se lo dejo para el contador, por si alguna vez lo quiere ver. La operatoria normal es solo los clientes activos. Entonces hago una selección de esos clientes. Cuando opero con los clientes, opero sobre una selección, no sobre toda la tabla de clientes. Ok. La unión. ¿Qué es la unión? Cuando yo tengo dos subconjuntos de una misma, de una misma tabla, que puede ser una relación derivada o una relación base, no importa. O sea, lo que le quiero decir es, esos datos que yo estoy viendo pueden venir de una consulta, o sea, de una operación anterior. Entonces yo hago una selección por un criterio y hago otra selección por otro criterio, pero quiero ver todo en un único resultado. Por ejemplo, los clientes que hayan comprado en el último mes más los clientes que no tengan ninguna deuda. Listo, son dos condiciones. Entonces yo puedo trabajar las dos condiciones en forma separada, pero en algún momento digo, bueno, pero quiero verlas todas juntas. O sea, no quiero hacer una selección en donde se junten esas dos condiciones. Quiero una selección con una condición y una selección con otra. ¿Y cómo hago para verlo todo junto? Bueno, tengo que hacer una unión. La unión es la operación que junta dos relaciones, base, hora y derivada, una detrás de la otra. La restricción es que las columnas tienen que ser iguales. O sea, si no tiene los mismos atributos, tiene que ser del mismo tipo. No necesariamente tiene que ser el mismo dato. Tiene que ser el mismo tipo, con lo cual por ahí yo tengo atributos. Por ejemplo, en la tabla de videoclub, ¿se acuerdan? El ejemplo de videoclub que vimos, no sé, la clase pasada, la anterior, que yo le dije, hay películas y las películas tienen actores, tienen directores, tienen productores. Vamos a suponer que existe una tabla de actores y una tabla de directores.
¿ok? Y yo quiero hacer una relación derivada que es que salga cada película con los actores y directores. Pero quiero decir, bueno, yo quiero filtrar por una persona que esté en el rol de actor o en el rol de director, qué sé yo, porque el tipo puede ser actor o puede ser director de esa película. Yo quiero todas las películas de ese tipo. Entonces hago una consulta que relaciono la película con el actor y traigo el nombre del actor. Y hago una consulta que relacione la película con el director y traigo el nombre del director. Son dos nombres de distintas tablas. Inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, simplemente es el conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnología y arquitectura. ¿Qué pasó? ¿Viene? ¿Qué pasó? ¿Viene ahí? ¿Estás vendiendo algo? Bueno, digamos. Perdón, profe, estaba leyendo uno de sus apuntes, lo siento. ¿En voz alta? Sí, Bueno, no me di cuenta que no estaba muteada. Sorry. ok. Entonces, la unión es eso. ¿Está? Entonces, es en armar una única visión de dos orígenes distintos. Pueden venir de la misma tabla o de distintas tablas, pero que el resultado sea el mismo y querer verlo todo en uno. Entonces tienen que unirlo uno con el otro. No le queda una única tabla, una única vista, pero de orígenes distintos. Eso es la idea. Bueno, la diferencia es entre dos tablas sacar los que coincidan. Cuando tiene una tabla, tiene otra tabla, y digo, bueno, quiero sacar los que aparezcan en las dos y que me quede esto menos lo que tengo seleccionado acá. Bueno, listo. Entonces saco lo otro que no tengo en esa selección. Nada, eso. Y algo, esto es muy, pero muy importante, porque esencialmente una consulta SQL lo que hace es esto, un producto cartesiano. Cuando ustedes hacen una consulta de dos relaciones bases, o una relación base y una derivada, pues eso no importa. Cuando ustedes en una consulta SQL están mencionando dos orígenes de datos, se produce un producto cartesiano entre esos dos. Eso significa, cada registro de la primera relación se junta con todos los registros de la segunda relación. O sea que tienen una tabla de 100 registros y una tabla de dos registros, el resultado va a ser 200 registros. Todos los 100 mezclados con el primer registro, los mismos 100 mezclados con el segundo registro. Van a tener la cantidad de uno por otro. Y tiene tres tablas, y la multiplicación de este por este por este. O sea, la cantidad, o sea, la cardinalidad de una tabla por la cardinalidad de la otra tabla por la cardinalidad de la otra tabla. Y los contenidos va a ser todos los datos cruzados, sin ningún tipo de relación. Simplemente haciendo él todos con todos. Para evitar eso, lo que hay que establecer es cuál es la relación, hay que definir cuál es la relación. ¿Por qué? Porque normalmente si yo relaciono una tabla con otra, suelen estar relacionadas. Yo tengo que indicar cuál es la condición de relación, que es clave primaria y clave foránea. Si esta es la clave primaria, esta es la clave foránea. Ok, se lo tengo que indicar cuando voy a hacer la consulta. Por más que sea implícita, se las tengo que indicar. Porque el hecho de declarar clave primaria y clave foránea implica solo la manipulación de los datos, no la extracción de los datos. Cuando yo traigo los datos puedo incluso no respetar las relaciones como están definidas. Pero cuando yo voy a incorporar datos, sí tengo restricciones. O cuando voy a eliminar datos, o cuando yo voy a modificar datos, sí tengo restricciones que no invaliden las relaciones declaradas. ¿Sí? O sea que los datos almacenados están sujetos a restricciones. Pero cuando yo voy a traer los datos y no sé, puedo no respetar esas restricciones, con lo cual me puedo encontrar con cualquier cosa. Ojo a eso. Bueno, y acá hay operadores no básicos o derivados. La intersección de dos tablas, ¿cuál es la intersección? Bueno, son todas las filas que están en una relación como en la otra. ¿Sí? Pero bueno, estos son, ya es medio difícil de explicar. Se los doy esto muy arriba porque no les va a afectar para nada. La idea es que sepan que existe el álgebra relacional, cuándo se aplica el álgebra relacional, en
en áreas donde el estudio de los datos es como algo esencial, digamos. Cuando ustedes van a hacer una aplicación y todo lo demás, no se meten en cuestiones de álgebra relacional, lo trabajan más en forma lógica. Si usted tiene que hacer un modelado matemático sobre datos, porque son muy relevantes los datos y están muy restringidos, es algo muy específico, por ahí entran en esto, en análisis del álgebra relacional, para demostrar el factor de error, para demostrar un montón de cosas. Pero si no, es una cuestión matemática que describe la relación entre los datos, analiza los datos desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista algebraico, pero que en el punto de vista práctico les explica un montón de cosas, pero no los ata. ¿Mm? Entonces, bueno, nada, que exista. Ahora, acá sí empieza a haber algo importante. Bueno, este cálculo relacional de dominio también, no importa. Esto es cuando se habla de lo que es una relación y acá se indica cuáles son los atributos. ¿Sí? Pero bueno, nada. Es cuál es la nomenclatura. No importa, no es muy relevante esto. Lo que sí es importante es esto, que es el diagrama relacional. El diagrama relacional lo que permite es hacer un diagrama, bueno, no me sale, un dibujo, explicar gráficamente la vista lógica de una base de datos. ¿Sí? Es la vista lógica. Esto es lo que define lógicamente los datos, no físicamente. O sea, no es como están en la base de datos, ni es como se opera con la base de datos, con el motor de base de datos. Esto describe la estructura lógica de la base de datos, no la estructura lógica de los datos como son en la realidad. Eso lo hace el diagrama de entidad-relación. El diagrama de entidad-relación describe la realidad. El diagrama relacional describe la implementación de esa realidad en un motor de base de datos. Cómo se elige almacenar esos datos para que tengan una estructura lógica. ¿Sí? Es mucho más restrictivo que el diagrama relacional. El diagrama de entidad-relación es mucho más restrictivo porque no pueden hacer cualquier cosa, ¿no? También es mucho más básico. En el diagrama de entidad-relación puede haber cosas que, según el criterio en que quieran plasmar, el detalle en que quieran entrar, pueden representarlo de una forma o de otra. Entonces dice, bueno, globalmente es así, pero específicamente esta parte, y describen la parte con mucha especificidad, haciendo ¿cómo se llama? Entidades débiles, entidades, bueno, entidades fuertes lo van a tener que tener, pero quiero decir, trabajando con las relaciones, desarmando la entidad débil y haciendo relaciones un poco más detalladas. Y cuando hacen un diagrama global para explicar el funcionamiento de todo, no se meten en tanto detalle de la relación. Entonces pueden armar dos diagramas relacionales que describan lo mismo, uno con mucho detalle y otro con poco detalle. El diagrama relacional es cómo va a ser implementado. No hay forma de decir hay mayor detalle, menor detalle. No, es cómo va a ser implementado. A lo sumo lo que pueden decir es, bueno, hago un diagrama relacionado donde pongo solo los nombres de las tablas y no indico todos los campos, ni indico todos los atributos adentro. Pero bueno, no tiene mucho sentido, no es un diagrama relacional. Es algo, un rebusque para no tener que escribir tanto y para ver lógicamente cómo son las relaciones, cómo se relacionan las tablas, ¿sí? Pero si ustedes van a diseñar una base de datos, tienen que llegar a esto, armar el diagrama relacional. En base a esto es como se construye la base de datos. A esto es donde tienen que llegar. Y acá no hay cuestión de interpretación. Acá tiene que estar perfectamente claro. Esto es cómo interpretaron ustedes que deben implementar un archivo de datos en un motor de base de datos. ¿Está? Es ya cómo definen ustedes que lo van a implementar. ¿Puede ser distinto entre persona y persona? Obviamente, seguramente va a ser distinto. Va a ser distinto los nombres, probablemente hagan la selección de las claves primarias de forma distinta o no tan igual, más o menos similar, pero con
con alguna diferencia. Los tipos de datos por ahí los declaren de forma distinta. Entonces, esto sí puede variar. Y va a variar la implementación. Va a ser mejor o peor. Pero esto va a explicar perfectamente cómo se va a implementar esa base de datos. ¿Qué faltaría? Definir la parte física. Cuando ustedes tienen definido esta estructura lógica de la base de datos, llevarlo a un lenguaje que le permita al motor de base de datos implementar esto. Y eso ya está atado a cómo interpreta el motor de base de datos un lenguaje que describe a la base de datos. ¿Sí? Normalmente es un dialecto, una versión de SQL. Es un dialecto basado en un SQL estándar, con variaciones, obviamente, según el motor de base de datos. Eso es lo que hace que sea un dialecto. ¿Ok? Bien, pero a esto es donde tiene que llegar. Ok, ¿qué es esto? Esto indica cómo van a estructurar ustedes la información. Se supone que, por ejemplo, cliente hacía referencia a una entidad, la entidad de clientes, en diagrama relacional. Pero acá aparece departamento. ¿Qué es departamento? La tabla de departamentos, o sea, de lo que sería para nosotros el partido. Y acá hay una tabla de ciudades que vendría a ser para nosotros la localidad. ¿Sí? El partido y la localidad. Ahora, ¿por qué están afuera? Si normalmente en el diagrama relacional se puso acá, departamento y ciudad. Porque hay una restricción sobre los valores de departamento y de ciudad. Los valores de departamento y de ciudad ya tienen que estar almacenados y ya son fijos. Eso es una tabla paramétrica. No puede ser ningún valor que no esté incorporado acá. Entonces pongo una restricción sobre los valores de los departamentos. ¿Cómo hago esa restricción? Ya le asigno los valores válidos. Si no está dentro de estos valores válidos, no permito que se cargue el departamento del cliente. Tiene que estar dentro de esos valores válidos. Sí o sí. Y para eso lo que hago es una tabla derivada con una clave primaria, y esa clave primaria la incorporo como clave foránea acá. Y pongo una relación de restricción, que esta clave foránea es obligatoria. Entonces, cuando yo doy de alta al cliente, si no tengo cargado el departamento, no me lo va a dejar. También puedo decir que es nulo, que permite valores nulos. Entonces, puedo cargar un cliente y no definir en qué departamento vive, en qué partido vive. Bien, acá fíjense que hay una tabla de teléfono. ¿Por qué corno hay una tabla de teléfono? ¿Por qué hay una tabla de teléfono? Podría haber puesto el teléfono acá, tranquilamente, y no tener una tabla de teléfono. No tiene sentido. En realidad sí tiene sentido, porque este es un ítem que no es único. Es un atributo no único, un atributo repetitivo, que se puede repetir varias veces. Un cliente, ¿cuántos teléfonos tiene? ¿1? ¿2? ¿5? ¿8? Pueden hacer un valor de compromiso y decir, bueno, admito hasta 4 teléfonos. Entonces pongo teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4. Perfecto. Vamos a suponer que yo tengo un número de teléfono anotado en un papel y digo, che, ¿de quién será este teléfono? Bueno, consultá. Y bueno, ¿en qué campo estará cargado este teléfono? ¿En el teléfono 1, en el teléfono 2, en el teléfono 3, teléfono? Tengo que hacer una consulta muy compleja. Entonces no tiene sentido esto. No tiene sentido, porque un cliente puede tener un montón de teléfonos, pero la gran mayoría va a tener un único teléfono. Aparte, el teléfono tiene un determinado tipo. Si es celular, si es teléfono fijo, si es un teléfono para mensaje, si es un teléfono de la casa. No sé qué tipificación voy a tener con los teléfonos, pero tiene un tipo. Probablemente existe una tabla de tipos de teléfono. Yo tengo que indicar acá qué tipo de teléfono. Existe otra tabla más que me indica los tipos de teléfonos válidos y hay restricciones para que no ponga cualquier tipo. Pero si no, esto sería por ahí un enumerado. Un valor enumerado, que es de un solo carácter y que vale, qué sé yo, A vale tal cosa, B vale tal cosa, o en realidad eso sería un byte, si es enumerado. Si la base de datos me lo permite, yo diría, bueno, los tipos de teléfono son celular, fijo, y no sé si habrá algún otro. WhatsApp, qué sé yo, no sé. 3 tipos. Entonces, enumero esos 3 valores y son los únicos 3 valores admitidos por el campo este y son fijos. Ok. Entonces, hay una relación 1 a n, porque un cliente puede tener n teléfonos. ¿Sí?
Lo que acá me está indicando es que la clave primaria es el quit y el tipo de teléfono. Ahí estoy poniendo una restricción que de cada tipo puede haber un único teléfono. O sea, si el tipo tiene 4 celulares, no lo voy a poder cargar. Porque para ese quit yo voy a tener 4 veces el celular. Como la clave primaria es el quit y el tipo de teléfono, el celular es un tipo de teléfono, solo un único teléfono puede tener. Entonces está mal diseñada esta clave. Si pasara eso, si no, bueno, tendré que buscar otra forma, poner el quit como clave foránea y poner una clave autonomérica indicando el número de teléfono. Teléfono 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Sería una clave ficticia para que sea clave única. ¿Está? Pero esto lo que me permite es que el cliente tenga más de un teléfono, si es que lo tiene, o incluso ninguno. Puede el cliente no tener teléfono. Entonces en la tabla acá de teléfono no va a existir el quit de este cliente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún teléfono. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Ok. Bien. ¿Cómo llegan a esto? Vamos a verlo durante la clase que viene. Cómo del diagrama relacional arriban a esto. Mientras tanto, lo único que les explico acá es cómo sería este diagrama. El diagrama tiene cajas, donde una caja es una tabla base, ¿sí? Una relación base, o sea, una tabla física que se implementa físicamente cuando está implementada esta base de datos, ¿sí? Una derivada tendría la misma forma si quiero, pero no se arma con una base relacional. La caja tiene como título el nombre de la tabla. Esto identifica el grupo de datos. Esto es el nombre de la entidad o el grupo de entidades. En este caso son departamentos, ciudades, clientes, teléfonos. Normalmente se utiliza plural porque esto hace referencia a grupos, a conjuntos. Internamente, cada uno de estos datos es único por cada uno de los registros, por lo tanto esto suele estar en singular. ¿Es una regla eso? No. Es un estándar. ¿Se puede aplicar o no? Pueden hacerlo, pueden no hacerlo, pueden acordarse, puede. No, no es obligatorio. La costumbre implica que es así. Cuando hablo de departamentos, estoy hablando de la tabla de departamento. Cuando hablo de departamento, estoy haciendo referencia a un campo. Tengo que ver de qué tabla es. Departamento es específicamente un dato que forma parte de un conjunto de datos, o sea, de una tupla, ¿tá? O de un registro, si se quiere. El departamento es un campo dentro de un registro, un único departamento. ¿Sí? Los departamentos es una tabla. ¿Mm? Bien, dentro del departamento se identifica, dentro del departamento no, dentro de las cajas, aparte del título que indica el nombre del grupo, o sea, el nombre de la tabla, se indican todos los campos de esa tabla, o sea, todos los atributos que tiene esa. Normalmente se asocia la descripción del tipo de dato, se describe cómo es el tipo de dato. Acá ven char, o sea, carácter, del tamaño que tiene, date, que es tipo fecha, int, que es entero, es un valor entero. ¿Por qué es un valor entero? Porque acá el código está codificado como un número y la descripción no, como un carácter. ¿Ok? Eso. Y después hay una línea, que es una línea de unión que establece la relación entre una tabla y otra. Y normalmente va de la clave primaria de una tabla a la relacional. Este diseño está mal hecho. No, está bien hecho. Estoy diciendo pavada. No sé por qué dije que está mal hecho. No sé por qué dije que está mal hecho. Un departamento puede ser compartido por un montón de clientes. Hablando de que un departamento es un partido, ¿no? O sea, la interpretación de esto es un partido en, como es puede ser por ejemplo San Martín o qué sé yo, Loma de Zamora o Lanús, por decir algo. Entonces, listo. En Loma de Zamora pueden vivir un montón de clientes, por lo tanto, Loma de Zamora va a aparecer una única vez acá, pero va a haber un montón de clientes que viven en Loma de Zamora. Entonces va a ser N. Uno a mucho, efectivamente. Entonces, donde es uno,
a veces se especifica así, uno a mucho. ¿Ves? Uno llega a la línea y muere ahí contra el campo clave. Y en muchos se hace lo que se denomina pata de gallo, creo que es pata de gallo, crow foot, crows. ¿Qué significa? Crow es gallo, no, cuervo, ¿no? ¿Qué vendría ese crow? Cuervo, pata de cuervo. Cuervo. ¿No? Ya, gracias. Pata de cuervo, entonces. Bien. Pata de gallo es la de los ojos. Por eso me gusta. Acá donde es N, se hace una especie de tridente, indicando que son varios. Y si no, como redundancia, se escribe 1N. Esto es redundante, porque esto indica el 1 y esto indica el N. Lo que hay a veces variaciones sobre cuál es el rango de cardinalidad de la relación. Es entre 1 y muchos, entre 0 y mucho, o entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, puede no existir, no es obligatoria la relación. ¿Sí? En este caso es obligatoria, tiene que existir, si existe la relación es de 1 a 1. No puede haber una relación donde puede no haber una relación. Puede haber registro que no tenga relación con el otro. En este caso sí o sí, es 1 a 1. Bien. Si no está especificado así, se entiende que esto que es puede no haber, no es obligatorio. O sea, si está puesto así, no es obligatorio. Excepto que vean alguno que esté aclarado 0 y 1. Entonces, esto es lo que identifican las uniones entre las distintas tablas. ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está el mucho? Por lo tanto, indica dónde está la clave primaria, en el 1, dónde está la clave foránea y cuál es la clave foránea. En este caso es el campo de parlamento, en el mucho. Bien. Acá tienen otro ejemplo de otro diagrama relacional, no sé dónde está choreado de algún lado debo haber robado. Fíjense que la estructura es distinta. El diseño tiene, o sea, acá hay un tridente, acá hay un 1, es más restringido, pero acá hay con línea de guiones, como que hay una relación no obligatoria, no sé, o indica una jerarquía, ¿ves? Jefe, director. Está explicada cuál es la relación, jefe, director. Y aparte el nombre está por fuera. Acá dice escuela, departamento, estudiantes. Si usted analiza esto, describe algo que tiene que ver con los estudiantes. Ahora, esto es bastante complejo. Es bastante complejo las bases de datos que ustedes pueden llegar a manejar en una aplicación simple, puede llegar a ser mucho más complejo que esto. Esto es una base de datos muy básica. O sea, así como la ven, que uy, qué lío que es esto, no, es recontra básica. Hay que analizar qué indica cada tabla. Bono, salón, edificio, colegio, escuela, profesor, departamento, curso, clase. Bueno, tiene que hay que ver las relaciones entre las entidades, a ver qué es lo que está tratando de representar estas relaciones. Pero bueno, tienen que entender cuál es el diagrama relacional y tienen que entender sobre qué se aplica esto, si no, no tiene mucho sentido. O sea, si ustedes no les explican, ¿en dónde se aplica esto? O sea, ¿qué aplicación tiene esta base de datos? Si no le dicen para qué es la aplicación de la base de datos, por sí solo es difícil de entender por qué está armada así. Si está armada así, ustedes tienen ciertas restricciones puestas. Ustedes pueden decir, che, para relacionar el curso por el profesor, tengo que pasar por el departamento. O sea, el departamento relaciona al profesor con el curso. Si tengo que encontrar qué profesor está en qué curso, tengo que pasar del profesor al departamento y del departamento al curso. Y ahí me salto. Si quiero ver cómo se relaciona el profesor con el estudiante, acá hay una relación directa. El estudiante se relaciona directamente con el profesor. Ahora lo que no veo, ¿en qué forma? Tiene nombre, apellido paterno, apellido materno, RFC, departamento ID. Ah, como asesor. Acá está. Asesor ID FK, Foreign Key. Está como asesor. Ahí está, ahí dice. Profesor, asesor. O sea, la relación es solo como asesor del estudiante. Bueno, leen eso, si empiezan a ver los nombres que describen los atributos, empiezan a ver los nombres que describen los grupos de datos, empiezan a ver las relaciones que hay, algo de pista le empieza a tirar. No pueden saberlo todo, pero sí pueden tomar idea de qué es lo que está modelando esto.
¿Está? Entonces, entender esto es relevante. ¿Con qué está hecho? No sé, no tengo ni idea. Este que está acá, este está hecho con el día. Este no sé. Esto es otro ejemplo de una herramienta de Microsoft que dice el Visual Database Tools. Yo no lo conozco. Ignoro. ¿Sí? Es alguna herramienta visual para diseñar base de datos. La estructura es similar al diseñador de base de datos, ¿cómo era que se llamaba? Al data, Visual, ¿eh? al Visual Basic. No, no, no. No, la herramienta de administración, el no sé qué ¿cómo era? Debía Administrator, ¿no? Bueno, no me acuerdo. La herramienta de administración del SQL Server. Me hace acordar mucho de eso. No sé si es, porque el diagrama no es, el icono no es. Ese Es muestra como, mucho menos información, ¿no, profe? sí, sí, pero muestra información esencial, porque acá te indica cuál es la clave primaria, tiene un simbolito ahí, la relación, nada, y supongo que se relacionará con esto. No, no, no indica cuál es. Esta es clave primaria, esta es clave foránea. Tiene un simbolito distinto. No se ve muy bien, porque está muy chiquito esta porquería. Pero tiene como un infinito indicando que es n, y tiene como una llavecita indicando que es 1. O algo, 1 a n. Si uno lo mira, el simbolito, el iconito acá dice algo. Bueno, es distinto, es una forma distinta. La diseñó Microsoft, la usa Microsoft. Si ustedes ven esto y ven esto, esencialmente son lo mismo. No hay mucha diferencia. Siguen siendo cajas que tienen un título azul, que es el nombre de la tabla, y un conjunto de datos que son los atributos. ¿Sí? Y esos atributos, lo único que está identificado es la clave primaria. No dice el tipo, no dice nada. Bastante escueto. Pero bueno, nada. Y acá es una herramienta IDEF 1X se llama, que es una herramienta que se basa en el diseño relacional para establecer bases de datos que incluyen la semántica, o sea, incluyen el sentido que tienen los datos que se almacenan acá. O sea, si ustedes lo ven, ven que tienen unos gráficos más complejos, línea de punto, tienen children, child, dice, qué sé yo, describe cómo son las relaciones, es un poco más complejo. Nunca lo usé, ¿no? O sea, lo he visto, ¿sí? Lo que tiene indicado acá, que a veces se usa bastante, es esto. Hay una división entre lo que es la clave primaria y los atributos, ¿sí? Entonces, lo que están arriba de la línea es la clave primaria. Lo que está abajo de la línea es la clave foránea. Puede ser que también se incluya, en ninguno de estos está, que se incluya otra línea y abajo se incluya los índices. O sea, que diga, se indexa por tal campo, está ordenado por tal campo, ¿sí? Está indexado por tal campo, le ayuda para hacer las consultas, ¿no? Le indica por qué campo se indexa, ¿sí? O las restricciones, en realidad, la restricción de índice, etcétera. ¿Sí? No en este, quiero decir, en algunos diagramas se incluye acá abajo los índices, cuando es relevante. Generalmente, mucho software que permite administrar base de datos poseen un proceso de ingeniería inversa que generan esta salida. Porque esto explica mucho más que lo que pueden ver entrando tabla por tabla y todo lo demás, porque en las tablas tienen que andar mirando con qué se relacionan. En cambio, con un golpe de vista entiende cuál es la estructura. Es mucho más práctico que entrar al SQL y hacer consulta. Pero de todas formas, para arribar a este diagrama, es una herramienta gráfica que lo que hace es disparar consulta. Hace una consulta sobre la metadata de esta base de datos. La metadata es tablas que son de sistema que describen a las bases de datos. O sea, todos los motores de base de datos tienen una base de datos que describe
cada base de datos que ustedes vayan a implementar o todas las bases de datos que estén implementadas. O sea, todos los esquemas que están implementados. Entonces, ¿para qué les sirve eso? O sea, el motor de base de datos administra la estructura de los datos a través de una base de datos. Es muy loco eso, pero en realidad pasa así, porque la metadata es lo más relevante de la definición de los datos. O sea, definir perfectamente en qué consisten los datos. Esa definición es lo que estamos tratando de entender cómo se hace. Esa es tan relevante que permite construir de vuelta esto, la parte analítica. Decime. A ver si entendí bien. Es como que los datos se autodefinen. Es lo que pedí en el trabajo práctico 1. Que me definan los datos. ¿Sí? Esa definición en una base de datos se almacena. Porque vos cuando creás una tabla, cuando definís, decís, create table tal, crear la tabla tal. Y indicas con este campo de este tipo, este campo de este tipo. Esta es la primary key, esta es clave foránea, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vos definís eso, lo que estás haciendo es lo que le pedí en el primer trabajo práctico. Que digan, este campo, qué tamaño tiene, qué tipo de dato tiene, si es clave primaria, eso no se lo pedí. Lo único que le pedí es una observación. También ustedes pueden incluir, cuando crean la metadata, agregar información a los campos. Si son relevantes, van a poner, por ejemplo, campo fecha. ¿Fecha de qué? Le pusiste fecha de nombre. Bueno, aclará qué es la fecha. Entonces le agregan un comentario a la metadata que le describe qué es esa fecha. Cuando ustedes hacen una descripción, una herramienta que describa la base de datos, viene con el comentario. Fecha. Y en un rombito o algo relacionado dice fecha, se interpreta tal cosa. Es la fecha de tal cosa. ¿Sí? Bueno, eso es la metadata. La metadata describe los datos y la metadata es la base para entender el diseño de la base de datos. O sea, cuando ustedes diseñan una base de datos, en realidad tienen una estructura de base de datos en la que ustedes están cargando datos en esa estructura. Están diciendo, estas son las tablas. Esta tabla contiene estos campos. Entonces te definen todos los campos. Y dice, este campo pertenece a tal tabla, este campo pertenece a tal tabla, este campo pertenece a tal. Este es clave primaria. Después tiene una tabla de índice donde dice el orden es en esta tabla, en este campo. Entonces, el motor ya sabe que tiene que crear, tiene que automatizar un proceso de indexación. ¿Por qué? Por ese registro que le define a ustedes. Lo que pasa es que ustedes no lo manejan como registro. Lo manejan a través del administrador, que es un programa. Pero si lo quieren consultar, tienen que investigar en el motor de base de datos cuáles son las tablas del sistema. Y las tablas del sistema se van a encontrar que seguramente tienen un esquema de base de datos, aparte de la base de datos que crearon ustedes, hay una base de datos que se llama System. Y dice, ¿para qué está esta tabla System? ¿Y por qué esta describe tu base de datos? Esta tabla System describe tu base de datos. Entonces de ahí se saca el modelo de esto. ¿Se entiende? Necesita más práctica, necesitan ver un poco más, pero bueno, ese es. Sí, a mí, Okay. lo que me pasó es que no recibí devolución de la tabla de metadatos que mandé. Entonces no sé si está bien o si está mal. Okay. Yo entiendo por lo que usted explica en la clase y por lo que vimos en clases anteriores, quiero entender que está bien, pero la verdad, esa parte el tema me es que tiene no lo puedo todavía hacer uno por uno, pero vamos, la clase que viene hacemos referencia a eso. ¿Sí? Bueno, A qué gracias. está bien y qué está mal. Pero bueno, tengo que ponerme yo a investigar, a ver qué es lo que entregaron. Todavía no le digo la verdad, el fin de semana, con el tema de armar los formularios y todo lo demás, me saturó el ESBA. Entonces vi, y cuando vi, dije, no lo voy a hacer ahora, porque aparte vi que faltaban entregar. Entonces digo, bueno, voy a esperar que entreguen un poco más. Queda Pero no mucho los para puedo andar ver a todos. revisando toda la semana. ¿Eh? Somos demasiado para revisar Sí. toda la semana, tantos Pero TP, aparte, 3 materias. Claro. 3 materias. No, por eso. Yo normalmente hago una semana cada materia. Pero bueno, listo. Si ustedes son dependientes de que le palmen el lomo, dale, listo, ok. Pero sí, vamos a hacer referencias.
Sí, sí, sí. No busco el Voy a chirlo. agarrar Gabriel Argüello, listo, primero de todo. Bueno, No chicos, buscaba el chirlo. chicos, paso al... Así ya no la hacemos tan larga. Paso al trabajo práctico. ¿Sí? Así ya aprovechamos también y vemos el tema del trabajo práctico. ¿Dónde está? A ver. Ahí teóricamente está presentando. Está tratando de presentar. ¿Ok? Bueno, ¿estuvieron viendo algo de esto? Sí, algo. ¿Ya se organizaron en grupo? Profe, una con el que usted había dicho con Día, si quiere, nosotros hicimos algo y lo vemos y usted nos dice si está bien o algo así. Igual Subilo al foro. lo subimos al foro y Claro. Si ustedes hicieron el diagrama, primero obviamente discutan entre ustedes y saquen un diagrama que los conforme a todos. O sea, listo. Si hacen el diagrama, no, si ponen un rombito, me pongan un rombito y me dicen, profe, este es si pongo este, ¿está bien? No, hagan algo más o menos armadito. no, ¿Sí? está todo armadito. Bueno, listo. Bastante. Entonces, si ustedes quieren ver si eso más o menos está bien, listo, lo ponen en el foro. ¿Está? Y lo discutimos en la clase que viene. Dale, ok. Así lo vemos todos juntos. Sí, sí. ¿Ok? Dale, buenísimo. Y bueno, igual durante la semana seguro lo voy viendo. Lo mismo. ¿Mm? El del trabajo práctico uno es más tonto, no es. No quería que hagan eso de que suban al foro y todo lo demás, porque es mucho para subir y uno por uno y es repetir todo lo mismo. Pero aparte es más, se supone que es más intuitivo saber si o lo entendieron o no lo entendieron. Y en general es difícil que no lo entiendan. A lo sumo, ¿qué van a hacer? Van a por ahí hacer algo que es, no sé, en vez de poner una única palabra que defina al atributo, poner varias palabras. ¿Qué sé yo? Nombre del tal cosa. Nombre del alumno que responde. Bueno, pone nombre, ya está. Separar nombre y apellido. No es obligatorio eso. Siempre y cuando los datos que pongan son relevantes. Y cuando ponen un nombre, no definan el valor entero. Por ejemplo, pongan numérico de 4 posiciones, como un nombre numérico de 4 posiciones. A eso me refería. A tener que obligar a describir los datos que están ahí. Si lo hacen con criterio, es muy tonto que no se den cuenta que lo hicieron con criterio. Ahora, ¿qué le puedo decir yo de que está bien o que está mal? Si no veo eso, que asumo que lo han presentado con criterio, lo único que me puedo encontrar es que en realidad no describan el trabajo práctico 2. Que es lo que pasó la clase pasada cuando agarramos uno y vimos y faltaban el 50% de las cosas. O sea, hacen ¿cómo se dice? No una entrevista, me sale entrevista y no es entrevista. Un cuestionario. Hacen un cuestionario que tiene 10 preguntas y describen los datos de 4 de esas preguntas. Entonces preguntan 10 y guardan 4. Definen 4. ¿Para qué hicieron 10? ¿Qué pasa con las que están si no la definieron? Entonces preguntan, por ejemplo, por la CPU. Y después en la metadata no ponen CPU, tal tipo de datos. Entonces no dan la idea de qué es lo que van a encontrar en la CPU. Y si alguien lo tiene que cargar, no está definido cómo se carga eso. ¿Sí? O sea, cuando van a definir la base de datos, el que hizo el diseño ¿cómo se llama? No me sale. Del cuestionario, el que hizo el diseño del cuestionario, no definió qué tipo de datos se extrae de ahí. Entonces hay que inventar. Entonces va a tener que hacerlo, tiene que agarrar el cogote y decir, ¿para qué hiciste el cuestionario? Y después no me definí qué es lo que tengo que obtener de acá. Ahora, si no me lo definís vos, que definiste el cuestionario, que me dijiste que vas a preguntar por la CPU, no me estás indicando cómo viene el dato, tengo que inferir yo. ¿Cómo lo hago? Y revisando todos los cuestionarios. Bueno, es la idea de lo que tienen que hacer normalmente.
Ustedes diseñan un cuestionario, ven los datos que se contestan y de ahí infieren cómo sistematizarlo. Pero eso deja a que cualquiera pueda contestar cualquier cosa. Entonces ya tienen que pensar, bueno, si hablo de la CPU, ¿cómo defino esa CPU? ¿Qué es la CPU? El microprocesador. Entonces, o pongo opciones, que son las opciones más estándar, qué sé yo, Pentium, qué sé yo, no sé, quad core, dual core, ARM, si es que fuera relevante, para mí no es relevante, pero bueno, es un ejemplo. ¿Está? Entonces, eso es lo que quería que hagan. ¿Está? Pero bueno, eso yo ya lo aclaré. Estoy diciendo lo mismo que debo haber dicho hace 2 o 3 semanas atrás. No, es muy difícil errarlo. ¿Sí? Sí, excepto que pase eso, de que hicieron un trabajo y después inventaron algo como para conformarme a mí. Bueno, en algún momento voy a mirar y voy a decir, che, hace 4 meses yo pedí esto, bueno, hacelo de vuelta. Vuelta para atrás. Ahí está. Igual no los puede trabar eso. No los puede trabar eso. Pues es muy tonto ese práctico. Es muy tonto. Es solamente para meterlo en contenido. ¿Sí? Bueno, entonces vamos de vuelta al trabajo práctico 2. Nadie tiene ninguna duda de lo que leyó, de la interpretación de esto. No hablo de cómo hicieron el diagrama relacional, porque eso quiero que lo discutan entre ustedes y en grupo. Yo lo que digo es de lo que dice acá, si se interpreta todo, si encontraron algún problema de interpretación. No cómo lo van a hacer, para eso lo pone en el diagrama. El diagrama entidad-relación se entiende bien. La pregunta, mi caso, ¿no? Más abajo, yo, porque hay eso, los diccionarios de datos y la diagrama relacional, por ahí si nos explican, nos orienta, algo así. ¿Y qué le voy a orientar si diagrama relacional lo acabamos de ver hoy? Listo. Recién lo acabamos de ver. Dale, okay. Listo. Entonces, no puedo explicar mucho, igual hasta la clase que viene no. Yo a lo que voy es al diagrama de entidad-relación primero. Okay. Si no tienen el diagrama de entidad-relación armado, no pueden pasar al diccionario de datos. Porque ustedes pueden hacer un diagrama de entidad-relación y después yo les digo, che, acá definiste esto mal. ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Cómo lo definís si pasa tal cosa? Por ejemplo, el usuario tiene que calificar lo que consume. Y ustedes lo hacen de una determinada forma, le digo, che, pero escúchame, acá en la structron lo que me está haciendo es decir que hay una única calificación por usuario. ¿Qué pasa si el usuario vuelve al bar? ¿Cómo lo califica? Ah, faltó el atributo tal. O faltó esto, tendría que haber sido una relación. Bueno, listo, cambialo, armalo bien. Cuando lo armás, te queda de otra forma. Hasta que no lo tenés perfectamente armado al diagrama relacional, no pasás al diccionario, porque no tenés los datos. No tener los datos, no tener la estructura lógica. O la estructura lógica te define los datos. Entonces, primero hay que definir esto. Después hay que pasar a esto. Para pasar a esto es una tontería. Igual esto del diccionario de datos, no lo voy a pedir como... Yo puse ahí diccionario de datos, pero no es... lo que quiero es la tabla con los datos y la definición, ¿sí? Pero después lo charlamos, porque esto está implícito normalmente acá, depende de cómo lo hagan. Si en el diagrama relacional ponen el tipo de datos, están de por sí definiendo el diccionario de datos. O sea, de acá se obtiene esto en forma fácil. Porque hacer esto es aplicar esto. Esto es cuando están relevando. Es relevante cuando están describiendo algo y el que tiene que hacer el diagrama relacional necesita entender qué son los datos porque no los vio. ¿Qué es un quit? Bueno, el quit tiene esta forma y simboliza esto. Bueno, listo. Ah, claro. Entonces cuando haga el diagrama relacional, donde pongo quit tiene que tener este tamaño y etcétera, etcétera, etcétera. Es eso nada. ¿Ok? Entonces, concéntrense en esto, en este punto. Cuando podamos avanzar con esto, yo les digo, che, una vez que esté el diagrama de relación, avancen con este. Y después con este. Generalmente estos dos van juntos. Generalmente yo les pido que avancen con este. Bueno. Vemos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ok. Dale, chicos. Nos vemos entonces la semana que viene. Bendiciones. Ok. Ninguna duda, ¿no? Me olvidé preguntar. ¿Ninguna duda? No quiero que se enoje más, ya está. Porque...
No, no me enojo, yo soy así. Nah, un chiste, profe. Protestón. Soy protestón, acostúmbrense que soy un viejo cabrón, pero no. Visilia aparece 2 veces. Bueno, chicos. Bueno, profe, nos vemos. Saludos a todos. Dale. No, profe, gracias. Que descanse, profe. Igualmente, chicos. Chao, hasta luego. Suerte. Chao.